El pasaje bíblico de hoy es Romanos capítulo 8, el verso 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Vamos a escuchar alabanza, el coro de Manuel y la orquesta Nis, y luego de esta alabanza escucharemos el mensaje de nuestro pastor principal, la voz, dirección y guía del Espíritu Santo número 3. Amados hermanos, hermanos de iglesias filiales de Corea del mundo, todos los hermanos y televidentes de GCN que ofrecen el culto a través del internet en el mundo entero. Desde que el pueblo de Israel se asentó en la tierra de Canaán hasta que se dio la época de monarquía, fue una era bastante confusa durante cientos de años. Después de que toda la segunda generación del Éxodo murió, sus descendientes se olvidaron de la palabra de Dios paulatinamente. Si leemos el último verso de Jueces 21-25, explica de la siguiente forma la época de los jueces. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, cada uno vivía según lo bien que le parecía. Entonces, ¿será que el pueblo era libre y tranquilo porque vivían según la voluntad propia de ellos? Para nada fue así. Muchas veces se quejaron del sufrimiento al recibir infinidad de invasiones de parte de los enemigos de su alrededor, tales como madianitas, moabitas, filisteos, amalecitas y entre otros. Fueron aflicciones que ellos mismos provocaron al servir a los ídolos de los gentiles y así infringir los mandamientos de Dios. En la época de los jueces también hubo pecado y maldad inmunda que podría concebir solo en lugares como Sodoma y Gomorra. A veces, debido a las guerras no contra los enemigos extranjeros, sino dentro del pueblo, entre las mismas tribus, decenas de miles de personas perdieron su vida. Si el pueblo clamaba en medio del sufrimiento, Dios nombraba a un juez y salvaba al pueblo de la crisis. Sin embargo, solo por ser jueces, no todos conocían claramente la voluntad de Dios. En la medida en la que el juez no practicaba conforme a la voluntad de Dios, el pueblo caía nuevamente en la dificultad. Hermanos, de igual manera, si en los hijos de Dios no está la palabra de Dios, es decir, la verdad, jamás pueden ir por el camino tranquilo. Su vida será una continuidad de sufrimientos. Dios Padre ha enviado a cada uno de nosotros el Consolador Espíritu Santo. El Consolador Espíritu Santo conoce muy bien la voluntad de Dios al punto que no se puede compararlo con los jueces de la época del Antiguo Testamento. Si tan solo nosotros podemos escuchar la voz del Espíritu Santo y recibir claramente la dirección y guía de Él, podemos conocer muy bien la voluntad de Dios. Podemos vivir conforme a la palabra de Dios, que es la verdad, e ir solamente por el camino de paz y bendición. Hoy es el tercer mensaje de la voz, dirección y guía del Espíritu Santo. A partir de esta prédica les compartiré en detalle sobre qué debemos hacer para oír la voz del Espíritu Santo y recibir su dirección y guía. Oro en el nombre del Señor para que al vivir conforme a la palabra de la verdad y según la voluntad de Dios mediante la guía del Consolador Espíritu Santo, siempre disfruten de la paz y vayan únicamente por el camino de vida. Amados hermanos, en el mensaje anterior les expliqué qué es escuchar la voz del Espíritu Santo y recibir la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué será recibir la guía del Espíritu Santo? El recibir la guía del Espíritu Santo es cuando de parte nuestra obedecemos al haber oído la voz del Espíritu Santo o recibido su dirección. Por ejemplo, cuando ustedes ofrecen el culto, cuando oran fervientemente o cuando alaban conmovidos, habrá momentos en los que reciben la dirección de que deben actuar de tal forma. O cuando deben escoger entre A y B, oran para conocer qué camino es la voluntad de Dios y en ese momento sentirá fuertemente una opción en su corazón.
Y al pensar, esta es la dirección del Espíritu Santo, obedecen y lo hacen. El practicar así conforme a la voz del Espíritu Santo que ha escuchado o la dirección del Espíritu Santo que ha recibido, eso es recibir la guía del Espíritu Santo. Por más que el Espíritu Santo le permita escuchar la voz y le dé dirección de qué es lo que debe hacer, si no obedece no podrá decir que recibe la guía del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo primero extienda la mano, si de nuestra parte no tomamos esa mano, no podemos recibir su guía. Y si cambia en el medio mientras obedecía, no podrá recibir la guía del Espíritu Santo. Por ejemplo, supongamos que usted tiene una petición de la que quiere recibir la respuesta y llega a su corazón la dirección del Espíritu Santo que dice: si ofrezco un tiempo de oración de Daniel de compromiso, recibiré la respuesta. Por eso asiste diligentemente a la oración de Daniel siguiendo esa dirección. No obstante, aún completando casi el periodo comprometido de oración de Daniel, no se ve indicio alguno de la respuesta. Y llega a asomar varios pensamientos tales como: ¿será que sí es la dirección del Espíritu Santo o fue solo mi pensamiento? Si aquí llega a tener corazón cambiante, no podrá recibir la respuesta. ¿Qué voz le hará el Espíritu Santo en ese momento? Le recordará la palabra de Jesús en Lucas 18:1 que dice que debe orar siempre y no desmayar. Es decir, le dará la dirección para que ofrezca hasta el final la oración de Daniel tal como lo ha prometido. Si es una persona que se ha equipado mejor de la palabra, el Espíritu Santo le recordará el verso en el que dice que Daniel fue respondido a los 21 días de oración. Cuando Daniel oró a Dios para recibir una gran respuesta, Él le dio la respuesta desde el primer día. Pero el arcángel que traía esta respuesta fue bloqueado por el espíritu maligno. Y por la ayuda del arcángel Miguel, el arcángel Miguel es el general del ejército celestial, por lo que manda al arcángel Miguel. Y solo a los 21 días trajo respuesta a Daniel. Cuando practique completamente así, conforme a la dirección que ha recibido sin corazón cambiante, podrá decir que ha recibido la guía del Espíritu Santo. Si Daniel hubiese terminado en unos 20 días la oración, porque no llegaba la respuesta, no habrá podido recibirla, ¿verdad? Sin embargo, en algunos casos, aunque no tiene la intención cambiante, al no estar bien equipado de la verdad en el corazón, se desvía de la guía del Espíritu Santo. Después de haber seguido correctamente la voz y dirección del Espíritu Santo, en un momento llega a seguir su propio pensamiento. Por ejemplo, hay el caso de prometer una ofrenda a Dios al recibir la dirección del Espíritu Santo. Supongamos que una persona prometió dar tal suma de dinero como ofrenda de construcción del templo a Dios. Poco después, el terreno que no se vendía fue vendido y tomó la decisión de dar la ofrenda de voto o compromiso que hizo con aquella ganancia. Al haber sido la dirección del Espíritu Santo, Dios le respondió con la suma prometida al obedecerle. No obstante, luego de un tiempo se abrió otro camino de bendición y al calcularlo vio que la cantidad era mayor que la suma que obtuvo al vender el terreno antes. Entonces, al querer ofrendar mucho más a Dios, decide ofrecer una cantidad más grande que lo que ha prometido con la ganancia de la nueva bendición y determina usar como capital de negocio personal el dinero que ganó al vender el terreno anteriormente. En este caso, pese a que no tiene la intención de no dar la ofrenda de compromiso, ciertamente ha sido cambiante. Si leemos Levítico 27, explica sobre la forma de ofrecer la ofrenda de voto o compromiso. En los versos 9 al 10 menciona: y si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diera a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado bueno por malo, ni malo por bueno, y se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. Por ejemplo, supongamos que ha escogido una oveja buena y decidió ofrecerla, mas después llega una oveja mucho mejor, una oveja más robusta y grande. Y al pensar, sería bueno ofrecer a Dios con esta oveja que es mejor. Y así ofrece la segunda oveja a Dios, que es mucho mejor. Entonces Dios se alegrará. ¿No se alegrará?
No, no le agradará. Aunque le ofrezca con una oveja mejor, no será de su agrado. ¿Por qué? Porque existe una oveja que uno ya ha prometido o decidido dar a Dios. Esa ya ha sido recibida por Dios porque ha decidido ofrecerla. Y si llega una mejor oveja y la ofrece como ofrenda, Dios no se alegrará. ¿Por qué? Porque ha cambiado. Siendo así, podrán preguntarse, ay, ¿qué debo hacer entonces si deseo ofrecer con una oveja mejor? La palabra dice que ofrezca lo que ha prometido antes y también lo que es mejor. Es decir, que ofrezca ambas cosas si tiene el deseo de ofrecer así. O que ofrezca lo que ya había prometido dar a Dios. Es decir, Dios no desea que tengamos corazón cambiante. Existen muchas cosas en las que cambian de opinión en sus vidas delante de Dios. Muchos aspectos cambiantes. Aún habiendo dicho, yo voy a orar, no lo hacen. Debo ayunar y no lo hacen. Algunos suspenden en el medio porque les parece difícil. Todo ello llega a ser muro delante de Dios. ¿Cuándo podrá derribar ese muro? Al hacerlo y cumplir finalmente lo que ha decidido hacer, y así será derribado. Algunos, aún habiendo formado una vez el muro, no lo pueden derribar. Por ello, no deben hacer promesa a Dios sin cuidado, y si la han hecho, debe cumplirla sí o sí. Si la cumple, será bendición. Dios dice que pese a que llegue un mejor animal que el que ha prometido ofrecerle, no lo cambie, y que si desea ofrecerlo, que dé los dos animales. Esto es porque lo que ha prometido o decidido dar ya ha sido distinguido santamente como lo de Dios. Si según su propia voluntad cambia lo que ya ha sido distinguido santamente, lo que había prometido dar ante el Padre, solo porque ha llegado algo mejor, eso será haberlo cambiado arbitrariamente. En el pasado, antes de la apertura de la iglesia, yo quería ofrendar a Dios con billetes nuevos, pero la mayoría de billetes en ese entonces eran viejos. No saben lo alegre que me ponía si me llegaban billetes nuevos y los separaba para ofrecerlos a Dios. En mi caso, cuando llega mi ingreso, lo primero que separo es el diezmo y luego lo que ofreceré a Dios. Sin embargo, de entre los billetes viejos, yo escojo los billetes nuevos y los separo siempre para ofrecer a Dios. Y de ninguna manera los toco. Por más que tenga alguna dificultad, no uso lo que he prometido dar a Dios. Por eso los separo y los saco. Y luego veo que me llegan más billetes nuevos. Aunque haya entrado billetes nuevos, no puedo cambiar lo que he decidido dar. Desde que era nuevo creyente, yo conocía toda esta palabra. Todas estas cosas fueron grabadas en mi corazón al leer una vez toda la Biblia. No cambiaba diciendo, había una palabra así en la Biblia. Pese a que quiera ofrecer con billetes muy nuevos, como ya he decidido dar, lo que hacía era agregarle los billetes más nuevos, mas no los cambiaba. Aunque parezca que esto es algo pequeño e insignificante, no lo es. El guardar y practicar la palabra de Dios es lo que a Dios le agrada. Es la evidencia de que ama a Dios y esa es la fe. Hermanos, lo importante en cuanto a recibir la guía del Espíritu Santo es la obediencia, obedecer hasta el final sin variación alguna. Si siempre obedece a la voz y dirección del Espíritu Santo, recibirá siempre la guía del Espíritu Santo. Una persona así podrá decir que es hijo o hija verdadera de Dios, tal como registra Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se van ofreciendo al culto los que dicen, yo no soy hijo de Dios o hija de Dios, o si dicen, yo no sé, no estoy tan seguro. Qué lamentable es ello. Al orar deberían llamar Padre Dios. Entonces me imagino que no podrán decir Padre Dios, solo orarán diciendo Dios. ¿Qué gran diferencia hay entre decir solo Dios y Padre Dios? Es también muy diferente al orar, el orar llamando Dios y orar llamando Padre Dios. Y asimismo es distinto orar llamándolo Abba Padre. Yo cuando oro solo no digo Padre Dios, digo Abba Padre. ¿Por qué? Porque siempre lo siento muy íntimo y cercano como uno.
Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, es decir, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Las personas que son guiadas por el Espíritu Santo viven conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace vivir conforme a la palabra y nos guía a que andemos en la luz. Los que son guiados son personas que viven según la palabra, que andan en la luz y guardan los mandamientos. Si el Espíritu Santo dice a su corazón que ame a su enemigo, amará a su enemigo, no lo aborrecerá. Si le dice que no adultere o fornique, se habrá despojado de la lujuria y así habrá llegado a ser una persona que no adultera ni fornica. Dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, si son hijos o hijas de Dios que Él realmente reconoce, no habrá persona alguna que no pueda recibir la respuesta al pedir, buscar y llamar. Para discernir si uno ha recibido la guía del Espíritu Santo, es decir, si ha escuchado exactamente la voz del Espíritu Santo y ha obedecido tal cual a esa voz, podrá hacerlo al ver los frutos. Esto es porque si recibe la guía del Espíritu Santo, ciertamente se da el fruto del Espíritu. Espero que a través de esta serie de mensajes todos ustedes salgan como hijos verdaderos que siempre reciben la guía del Espíritu Santo. Aparte de escuchar la voz del Espíritu Santo, recibir su dirección y guía, en cuanto a la forma de comunicarse con el Espíritu Santo, existe el caso de escuchar la voz por la inspiración espiritual mediante la obra del Espíritu Santo. Escuchar la voz por la inspiración espiritual. Esto no es tan fácil, no es fácil escuchar la voz del Espíritu Santo por la inspiración espiritual. Sin embargo, si llega a escuchar la voz por la inspiración espiritual, tendrá una gran precisión. La voz que escucha por la inspiración espiritual es un poco diferente a la voz del Espíritu Santo que se escucha como una voz en el corazón. No obstante, al ser transmitido claramente al corazón como si escuchara por voz, se expresa como voz. El contenido que da a través de la voz de la inspiración es bastante diverso. Si leemos la Biblia, existen profecías que registraron los profetas como Isaías, Ezequiel, Oseas y entre otros al recibirlas de Dios. Estas profecías también fueron registradas al escuchar la voz por la inspiración espiritual mediante la obra del Espíritu Santo. En la época del Antiguo Testamento, no es que el Espíritu Santo haya morado en el corazón, sino que obró como Santo Espíritu en el exterior de la persona. Si les compartiera algunas de las experiencias en las que he escuchado la voz mediante la inspiración espiritual, tal como dijo en la última parte de Juan 16:13, que el Espíritu Santo os hará saber las cosas que habrán de venir, muchas veces me ha enseñado muy detalladamente lo que sucedería más adelante. En 1987 me enseñó que habría la declaración del 9 de junio, que tiene un gran significado en la historia política de nuestro país. Nadie sabía que esta declaración del 29 de junio iba a ser proclamada porque estábamos bajo la dictadura. Ni los generales ni el presidente sabían. El candidato presidencial llamado Teuno fue quien la elaboró y presentó. La presentó repentinamente, por lo que el presidente de aquella época tampoco conocía. No lo había consultado con él, nadie lo sabía. La prensa tampoco. Aún así, él la presentó, pero yo lo supe una semana antes. Llegué a saberlo detalladamente sobre su contenido. Cuando dirigía la cruzada de avivamiento, de repente me dio la dirección de manera muy ferviente. Me dio sobre la declaración del 29 de junio por voz e hizo que publicara en el boletín semanal de la iglesia. No me acuerdo si contacté a la iglesia durante la cruzada o después de que se terminó. Llamé a la iglesia para que colocaran en el boletín semanal de la iglesia solo en siglas. Pedí que registraran una sílaba de los términos de ese contenido importante, incluso al revés para que nadie lo pudiera entender, porque yo puedo explicarles después de que se haya publicado la declaración. En ese entonces, al estar bajo la dictadura, no podía compartirlo con antelación. Yo les dije que lo registraran en la parte más inferior de la franja de anuncios. Así se colocaron 11 sílabas. Y puse la primera sílaba de una palabra importante de últimas. Básicamente estas siglas fueron para indicar que se iba a dar la democratización
y así reformarán la Constitución para que la dictadura fuera derrumbada. Para explicar esto una por una, tardo mucho tiempo, por lo que no puedo hacerlo ahora. Que la Constitución de la dictadura sería corregida por el referéndum ciudadano y que se dará la democratización. Entre las siglas estaba el término elección del pueblo, para indicar que saldría el presidente por la mano del pueblo. Era algo que nadie podía imaginar, lo que había sido elaborado en la mente del próximo presidente. No, antes de que publicara la declaración, Dios ya lo conocía, por lo que hizo que lo registráramos a través de mí en el boletín semanal de la iglesia. Por eso, hermanos, si ustedes buscan en el boletín semanal de ese entonces, como fue publicado el 29 de junio, ¿en qué boletín semanal fue? Fue el del 21 de junio. Una semana antes, Dios obró con tanta precisión y así fue registrado que la dictadura sería derrumbada, que sería arreglada la Constitución para que se dé la democratización y de esa forma elegir un presidente por la mano del pueblo. Antes del 29 de junio, coloqué así en el boletín semanal del 21 de junio. Hermanos, Dios es así de exacto y mira con precisión las cosas del porvenir. Desde la apertura de esta iglesia hasta ahora, me ha guiado de esa manera. Aún así, cuando veo que algunos dudan, pese a que ya han llevado una vida de fe durante mucho tiempo, es difícil entenderlo, ¿no es así? Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GC en Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus fuera. Que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe, la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer, el estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero e intestino. El SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de la tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales. Dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales, fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalo de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restáuralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, obra para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición a la concepción, que reciba la bendición a la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobernante de la potestad del aire, las fuerzas del mal de los lugares celestiales y sus sirvientes fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de autoridad fuera.
Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los nudos de fuego del Espíritu Santo, vuestro celestial, los ángeles, y con tus ojos como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes de la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. 아멘.